Buenas noches, queridos amigos, bienvenidos de nuevo a Tertulia Nocturna, una nueva temporada, nuevo gobierno, nueva temporada. Nos acompaña Diego. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, querido Adrián? Buenas noches. Buenas noches también a toda la teleaudiencia que está sintonizándonos en este momento. Son justamente las 11:10 de la noche y novedades. Hay novedades porque en las últimas horas parece ser que se están tratando de cambiar leyes de manera express en la Asamblea Legislativa departamental. Si te parece, Diego, vemos la denuncia que ha hecho la vicegobernadora electa Paola Aguirre y lo comentamos enseguida. Vamos a ver Claro que las sí. declaraciones de Paola Aguirre. Denuncia pública sobre una maniobra política que se está llevando adelante en la gestión saliente de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz. El día de hoy se ha emitido esta convocatoria para una sesión plenaria que debe llevarse adelante el día de mañana a horas 2 de la tarde y como se puede ver en el punto número 2 de esta convocatoria figura como objeto de tratamiento la derivación del proyecto de ley departamental de modificación de la ley de organización del órgano legislativo, que prácticamente tiene como objetivo desconocer la voluntad democrática del pueblo cruceño que ha decidido en urnas elegir como gobernador, como vicegobernadora y como asambleístas departamentales en mayoría numérica a los asambleístas departamentales de Libre. Esta ley departamental que quiere tratarse el día de mañana entre gallos y medianoche quiere violar la voluntad democrática del pueblo cruceño y permitir que las minorías, es decir, que las fuerzas electorales que han perdido en el proceso electoral, asuman la directiva de la Asamblea. Esto a través de pactos políticos partidarios entre las fuerzas políticas que han perdido en este proceso electoral. Claramente, este proyecto de ley guarda relación con la visita que hoy se llevó adelante en esta Asamblea Legislativa Departamental, en presidencia de directiva, junto al presidente actual, por parte de los asambleístas departamentales de la fuerza política Santa Cruz para Todos. Bueno, ahí lo veíamos. Diego, primeras impresiones. En sí, ¿cuál es la finalidad de la bancada de Creemos para convocar a esta asamblea, a esta sesión de la Asamblea Legislativa Departamental? Es una sesión extraordinaria para tratar una ley importante dentro de este proceso de transición como es la Ley de Organización de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz. ¿Cuál es la finalidad? La Asamblea Legislativa y la Gobernación deben preocuparse en otros asuntos. Esta es una situación que no se ha visto ni en el nivel central, ni se está viendo en este momento en el Consejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra. Es una medida que preocupa porque la gestión saliente debe más bien dar las condiciones democráticas para que se lleve a cabo una nueva elección de la directiva de la Asamblea Legislativa Departamental. El nivel central del Estado, es decir, la Asamblea Legislativa Departamental, ambas cámaras, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, tienen sus reglamentos, por supuesto, distintos cada uno de ellos, pero establecen que la presidencia y la secretaría deben estar bajo la dirección de las fuerzas políticas o la fuerza política que ha obtenido mayor votación en la elección. Lo mismo pasa en el Consejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra y lo mismo señala el artículo 22 de la Ley 289 de organización de la Asamblea Legislativa Departamental. La presidenta, primera vicepresidenta, secretaria, la primera vocalía y segunda vocalía corresponden a la fuerza política que hubiera obtenido la mayoría de los votos en el proceso electoral departamental. Claramente, quien ha obtenido la mayoría es el partido político Libre. Por tanto, en el marco de este artículo le corresponden presidencia, primera vicepresidencia,
secretaria, primera vocalía y segunda vocalía. Entonces, ¿qué es lo que pretenden modificar en esta ley? Ahora, esto digo... Yo no tengo una alternativa que no sea esta. Bueno, lo principal que debería haber cuando ya hay unas autoridades electas, supongo que es una pausa administrativa, ¿no? Para poder evitar todo esto. Y esto yo creo que tendría que ser por ley, digamos, ¿no? Porque si no, a último momento se empiezan a hacer estos cambios, ¿en qué benefician? No benefician en nada. Por eso, es decir, más bien, una gestión donde se ha visto que la presidencia, vicepresidencia recaiga pues en partidos políticos con votación minoritaria. No se ve en el gobierno nacional, no se ve en los gobiernos municipales, y a estas alturas tocar el tratamiento de una ley en vez de convocar a una sesión para más bien mediante ley, como vos mencionabas, Adrián, decretar o legislar la pausa administrativa, ¿no? Es decir, que queda claro que esto en nada beneficia y obviamente tendría que estar regulado por ley. Porque no más solo... bien genera preocupación, porque ¿qué es lo que pretenden? Modificar qué artículo. Yo no hallo otra alternativa que no sea modificar ese artículo que le permita tener ventaja en el ente legislativo en una futura gestión. Y ahora hay que notar algo aquí importante. Cuando concluye una gestión, es decir, el 4 de mayo va a haber una transición, la Asamblea Legislativa Departamental y cualquier asamblea o cualquier consejo municipal, lo primero que hace es una elección de directiva. Si no hay la directiva, no puede avanzar la Asamblea Legislativa, porque a través de la directiva entran las notas, las solicitudes de modificaciones legislativas, los anteproyectos de ley, bueno, todas las solicitudes que ingresan a la Asamblea Legislativa Departamental pasan por esa directiva. Es decir, el primer elemento es nombrar la directiva. Y con situaciones amañadas como esta que quieren mañana convocar, o ya han convocado a una sesión para tratar la modificación de la ley 289, que es de la organización de la Asamblea Legislativa Departamental, ¿qué pretenden? Yo pregunto, ¿qué pretenden? ¿Darle la posibilidad a que la Alianza Creemos Patria tenga la presidencia y primera vicepresidencia de la Asamblea Legislativa en coordinación o en apoyo con Santa Cruz para Todos? ¿Qué finalidad? O sea, generar un cierto nivel de contrapoder, es decir, dado que Juan Pablo Velasco es el gobernador electo, crear en la Asamblea Legislativa un contrapoder a Juan Pablo Velasco. ¿Con qué finalidad? Simplemente esas cuestiones entorpecen una gestión. Yo, justamente, podríamos hacer otro ejemplo, podríamos poner un ejemplo un poco burdo, pero es como si ahora cambiaran la ley, ¿no? Y dijeran que el ganador de las elecciones es el perdedor, ¿no? Podríamos más o menos ir por ahí, pero, es decir... Vamos a revisar si el Tribunal Constitucional Plurinacional en algún momento haya emitido alguna declaración o sentencia constitucional sobre este tema, pero si usted revisa, Adrián, la Asamblea Legislativa Plurinacional, los consejos municipales, usted vea, hasta el municipio que tiene 5,000 habitantes, tiene una ley municipal que permite pues que la presidencia y la secretaría estén dirigidas por la primera fuerza que obtuvo mayoría de votos en la elección pasada. Por eso, justamente, no, es lo que también al punto a donde quiero llegar, y es que esto por qué se regula, o sea, con una ley departamental y no con una ley nacional. Es decir, si en todas partes funciona igual, se tendría que regular con una ley nacional, ¿no? Que no se moviera. En realidad no se regula así porque por el proceso, por la autonomía que tienen cada uno de los órganos que componen un nivel de gobierno, ¿no? El gobierno autónomo departamental está compuesto por dos órganos, el ejecutivo y el legislativo, y cada órgano en el marco de su autonomía e independencia define cómo se va a organizar, cómo se va a estructurar
cómo va a desarrollar sus actividades la directiva, ¿no? Entonces, es un reglamento interno de la Asamblea Legislativa. Ellos definen cómo van a estar estructurados, cuáles van a ser sus procedimientos, así funciona. Porque ¿no? esto sería constitucional, es decir, cambiar esta ley departamental, ¿es constitucional o no? Ellos pueden cambiar la ley, es verdad, pueden cambiar la ley. En el marco de las mismas exigencias que establece su propia ley, pueden cambiarla la ley. Ahora, lo que hay que revisar es si hay un pronunciamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional respecto a situaciones similares y cuál ha sido el proceder o el dictamen que ha dado el Tribunal Constitucional. Pero también por principio constitucional, en el marco de la coordinación que deben haber entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Corresponde, pues si el gobernador fue electo por la Alianza Libre y en la Asamblea Legislativa estos actuales asambleístas electos a la Alianza Libre obtuvo la mayoría de votos, entonces por un principio de coordinación entre distintos órganos, entre los órganos que componen un nivel de gobierno, es que procede, ¿no?, a que exista esta situación en la cual la mayoría de votos recayó sobre Libre y por tanto Libre debe ocupar la presidencia, vicepresidencia y secretaría de la Asamblea Legislativa Departamental. En este caso, si mañana se cambia la ley, que parece que está, bueno, lo han programado para poder tratar este proyecto de ley, si mañana se cambia esto, ¿en qué afecta el funcionamiento de la Asamblea? Que estamos hablando que el 4 de noviembre, el 4 de mayo, 5 de mayo, estaríamos eligiendo o estarían eligiendo una directiva en base a la nueva ley, al nuevo reglamento interno. Pero no afectaría nada en el funcionamiento de la Asamblea. A ver, ahorita que recuerdo, ha habido un caso en donde se ha pronunciado el Tribunal Constitucional Plurinacional y es en el Consejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, ¿ya? El reglamento interno del Consejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra señalaba de que la primer fuerza política que obtuvo la mayoría de votos en la elección ocupaba la presidencia y la secretaría. Si bien el alcalde Johnny Fernández salió electo por UCS, en el Consejo Municipal ganó Comunidad Ciudadana, Comunidad Autonómica. Ese pronunciamiento indicó, en el pronunciamiento el tribunal indicó de que en el marco de lo que determinaba el reglamento correspondía a que Comunidad Autonómica tenga la presidencia y la primer secretaría. En ese sentido es que Juan Carlos Medrano es presidente del Consejo Municipal. Después de 2 años el tribunal se pronunció al respecto, ¿no? Ahora, ahí vemos un elemento que el Tribunal Constitucional Plurinacional respeta la organización interna de los órganos que componen un nivel de gobierno, ¿ya? Ahora, en este sentido, la ley actual dice que la primera fuerza mayoritaria, en este caso Libre, ocupa la presidencia, primera vicepresidencia, secretaría y otros espacios más, ¿no? Si se llega a modificar esa ley, porque es una potestad que tiene la Asamblea Legislativa Departamental, si cambian las reglas del juego, estamos hablando de que la primera acción que van a desarrollar una vez asumen el 4 de mayo es elegir la directiva. Y se elegiría una directiva en el marco de las nuevas condiciones que establece la ley, que establecería la ley. Ahora, por ejemplo, ahora, por ejemplo, pongámonos en el caso de que mañana se cambia la ley, llega el 4 de mayo, asume otra fuerza política esa directiva de la Asamblea Departamental, se puede volver a cambiar la ley, ¿no? De nuevo. Se podría siempre y cuando pues tenga la mayoría necesaria para hacer la modificación. ¿Qué te dicen si determinan que se modifica la ley por 2/3? Y no por mayoría simple, o mayoría absoluta, perdón. Porque ahora mismo, a ver, recordarnos cómo está compuesto la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa está compuesta en este momento, son 28 asambleístas, ¿ya? Pero para la nueva gestión, digamos, que va a entrar, para la nueva gestión. Sí.
En total son 28, 10 corresponden a Libre, 7 corresponden a Creemos Patria, ¿no? 3 a Santa Cruz para Todos, ahí van 20, ¿no? 1 a Movimiento Tercer Sistema, 2 a Demócrata y los 5 asambleístas por los pueblos indígenas, ¿no? Que ellos tienen su forma autónoma de elección, ¿no? En Así este está caso, bien compuesto. Libre, ¿con qué votos o con qué alianzas podría contar? Porque también es un buen punto a analizar, digamos, ¿no? O sea, sabemos que Libre tiene 10 asambleístas, pero podría contar, por ejemplo, con Tercer Sistema o podría contar con Demócratas. Estamos hablando de un hipotético caso de que se modifique la ley y estamos hablando de la próxima gestión. En este momento, la gestión señala de que los 5 asambleístas indígenas y después están asambleístas del Movimiento al Socialismo y asambleístas de Creemos, ¿no? Claro, no, pero pongámonos en el caso de que mañana se cambia la ley, veremos a ver cómo la redactan y cuál es el proyecto, digamos, ¿no? Lo que pasa es que hay algo importante que se debe analizar. Es la directiva, la presidencia y la secretaría de la asamblea la que va a determinar qué solicitudes, qué anteproyectos, qué acciones o qué situaciones se van a tratar en la asamblea legislativa. Es decir, el presidente y la secretaria, la secretaria, en este caso el secretario que vaya a ser electo, define qué solicitudes, qué notas ingresan a tratamiento en el Porque, pleno. por ejemplo, esta modificación que quieren hacer, ¿qué diría la nueva ley? Si es la modificación del artículo 22, no le hay otra cosa que modificar el parágrafo segundo, ¿no? Para tener ventaja al momento de que se elija la nueva directiva. Para que Creemos Patria y Santa Cruz para Todos tenga ventajas al momento de elegir la presidencia y la primera vicepresidencia. Pero Ahora, o sea, ¿qué cambiarían, digamos? No sé si nos podés la leer cómo está ahora ese parágrafo. que sí, ese podrían modificar de la palabra correspondiente a la fuerza política que hubieran obtenido. Pudieran suprimirlo ese parágrafo, ¿no? Porque la palabra clave es a la fuerza política que hubiera obtenido la mayoría de los votos. Esa palabra, esa frase pudieran eliminarla. Y entonces, ¿cómo quedaría? Porque hay que modificar más cosas. O sea, ¿tendrían que poner en votación o cómo sería la nueva elección? La modificación de la ley tiene que poner la votación, tiene que tener la mayoría absoluta de votos, ¿no? Por eso, en ese caso, Libre con qué... 15 votos para ser aprobada, ¿no? Por eso, y creo Libre que con qué... Libre con qué apoyos podría contar para tener esa mayoría absoluta. Va a depender mucho de las negociaciones que se tengan con gente de los asambleístas de Demócrata, Movimiento Tercer Sistema, incluso los pueblos, los asambleístas en representación de los pueblos indígenas, ¿no? Es decir, va a depender Libre, mucho de en este caso, Libre en este caso seguiría teniendo una chance para, aunque se cambie la ley, seguir manteniendo esa presidencia. No, porque si se cambia la ley, el primer elemento, lo primero que se hace al momento de asumir como asambleísta es elegir la directiva. Y se elige una directiva en el marco de la ley vigente. Por eso, ¿no? pero por eso. Una electa la directiva, recién se pueden hacer otros tratamientos de modificación legislativa. No, pero por eso me refiero. Mañana cambian la ley. Ya. El día 4, en el momento de elegir esa directiva, Libre se ha negociado con demócratas o con los pueblos indígenas, podría seguir manteniendo, ¿no?, esa mesa directiva si tiene la mayoría absoluta. Dependiendo cómo lo cambian, ¿no? Bueno, claro, dependiendo de cómo lo cambian, pero pongamos de que sea en votación. Entiendo mejor. Con mayoría absoluta, digamos. Porque suman, ¿no? Que tenga puede obtener la presidencia, ¿no? Porque suman. Es decir, si obtiene el apoyo de demócratas y de los pueblos indígenas, suman la mayoría absoluta. Correcto, necesita 15 votos, ¿no? Si Libre logra consolidar el apoyo de los 5 asambleístas en representación de los pueblos indígenas, ya tiene la mayoría.
Tercer sistema que es 1, ¿y cuántos eran demócratas? 2 y 2. 3 Santa Cruz para Todos, 7 Creemos Patria, ¿no? Es decir, seguiría teniendo Ahora, la mayoría absoluta. otro tema, ¿no? Otro asunto, ya depende de la voluntad política también que pueda haber de los demás asambleístas. Hay otros intereses de por medio ahí, ¿no? Entonces, se complica un poco más el panorama, sin lugar a dudas, pero existe la gran posibilidad de que en el marco de una alianza con asambleístas de otras líneas políticas que le permitan obtener los 15 asambleístas necesarios para que sea la mayoría de votos dentro de la asamblea, Libre puede tener todavía la presidencia. Lo que sí que está claro es que parece una maniobra desesperada tanto de Creemos como Santa Cruz para Todos. Una maniobra desesperada por dañar la institucionalidad también, ¿no? Sí, porque recordemos que tampoco falta mucho para el cambio, ¿no? Es la semana que viene, no la siguiente, el lunes. Atento a lo que suceda mañana, porque creo yo que los ciudadanos también debemos manifestarnos sobre esta postura. Es algo que no se ha visto. No se ha visto cuando salió Arce, no se ha visto cuando en esta situación de transición municipal. Es un caso aislado, pero preocupante. Preocupante, ¿no? Otros temas preocupantes, yo creo que es el tema de YPFB, ¿no? Muchos cambios hoy. YPFB en un día, noticia primero, renuncia a la presidenta y hace no sé si tenés alguna fotografía de la carta de renuncia que presentó. Ahorita la voy a poner. Permíteme un ratito, ahorita la voy a poner. Pero contanos a ver qué es lo que ha pasado mientras que yo te busco esa carta. Bueno, en sí, la renuncia de la presidenta de YPFB en principio te muestra un panorama de crisis, es decir, la crisis, como lo dije yo en un video hoy en la tarde, la crisis energética ya tocó el núcleo del gobierno nacional. Bolivia, un país que desde el año 37 viene trabajando y sustentándose en el marco de la producción hidrocarburífera, YPFB siempre ha sido una entidad sensible. Cuando las cosas no funcionan en YPFB, cuando situaciones como estas, cuando una crisis azota al sector hidrocarburífero en Bolivia, estamos hablando de que hay una falla estructural dentro del propio gobierno nacional, ¿no? YPFB, desde su nacionalización, ha sido la primera empresa a nivel nacional que sustenta económicamente a los bolivianos. Entonces, si la principal empresa a nivel nacional tiene este tipo de fallas, de crisis, estamos hablando que también esa crisis, por supuesto, replica en todo el gabinete ministerial, en toda la estructura del gobierno nacional, ¿no? Ahí lo tenemos. Aquí está la carta, ¿no? Renuncia irrevocable al cargo de presidente de YPFB. Si te parece, la voy a leer para que sepan exactamente el contenido de esta carta, ¿no? De mi mayor consideración, por intermedio de la presente, me dirijo a usted, es decir, al presidente Rodrigo Paz, para presentar mi renuncia irrevocable al cargo de presidente de Yacimientos Petrolíferos Bolivianos, con efecto inmediato a partir de la fecha. Deseo expresar mi más profundo agradecimiento por la confianza depositada en mi persona para liderar la institución más estratégica del país. Asumí este desafío con la mayor esperanza y el entusiasmo de quien cree firmemente en la posibilidad de contribuir a la reconstrucción de la patria, en un momento crítico de inflexión. Este nombramiento ha representado no solo un honor, sino el reconocimiento más significativo de mi trayectoria profesional. Al aceptar esta responsabilidad, era consciente de que recibía una empresa que arrastraba el lastre de 2 décadas de una gestión que hoy es el reflejo de prácticas agotadas. No obstante, una vez en el ejercicio de mis funciones, el diagnóstico técnico y administrativo ha revelado un estado institucional significativamente más deteriorado de lo previsto.
Durante este periodo, mi prioridad absoluta fue realizar un diagnóstico profundo de la situación real de nuestra principal empresa estatal, la cual, como es de conocimiento público, ha sufrido el menoscabo de 20 años de gestiones pasadas que comprometieron su estructura al haber ensamblado una arquitectura perniciosa, no sé si, vamos a agrandar un poquito más, perniciosa, correcto. sí, colmada de candados, características del estado tranca que se quiere desensamblar. Hay la segunda parte. Pero el estado institucional significativamente más deteriorado de lo previsto. Ahora, ¿quién asume la responsabilidad por los 20 años? Es lo que dice según la carta, ¿no? Ahí está la segunda parte. Ahí está la segunda parte de esta carta de renuncia. Tras un análisis riguroso, he llegado a la conclusión de que desde mi perspectiva y experiencia, la recuperación de la empresa requiere de una reingeniería legal y administrativa de largo aliento para desmantelar de forma segura los complejos obstáculos burocráticos heredados. Entiendo que el Gobierno Nacional requiere resultados con una celeridad que los tiempos técnicos y los marcos legales actuales condicionan. Considero que lo más responsable y leal con el proyecto del país es permitir que se exploren nuevas rutas de gestión que alineen con las urgencias de la agenda nacional. Mi decisión responde a un profundo respeto por la confianza que usted, señor presidente, ha depositado en mí. No deseo que los tiempos técnicos que mi visión profesional demanda se conviertan en un obstáculo para las metas inmediatas del Estado. Me retiro con la satisfacción de haber puesto en evidencia los nudos críticos que deben desatarse y con el agradecimiento por haberme permitido servir a mi patria en este momento crucial. Y bueno, la transición de mando se realizará bajo los más estrictos estándares de transparencia, asegurando que no existe interrupción alguna en las operaciones estratégicas de la empresa. Bueno, esa es la carta. Mira, sinceramente, si es que Rodrigo Paz, no sé cómo quieres que te lo diga, pero me parece que está, o sea, no sabe lo que hace. No sabe lo que hace. Esta carta, la verdad es que no sé cómo interpretarla. Sinceramente es que no sé cómo interpretarla. No sé si está diciendo de que no es competente para ese cargo, que se podría leer entre líneas, o que esa empresa no vale para nada. Porque lo que está claro es que desde el principio, desde que asumió Rodrigo Paz, YPFB es protagonista día tras día de escándalos. Primero los contratos, que decían que no existían, que eran mentira, que el ministro salió no porque el peso argentino, que esto, que lo otro. Nada que ver. ¿Qué opinas, Diego, de esa carta? Porque la verdad es que es curiosa. ¿Cuánto tiempo estuvo Ackley? ¿5 meses? Joseph Ackley estuvo 5 meses y se declaró incompetente también y por eso renunció. Sí, más o menos. La señora Claudia Cronenberg no ha completado el mes y ya se declaró también incompetente. Es decir, el presidente Rodrigo Paz no está eligiendo bien a quienes vayan o han asumido las directrices de la principal empresa a nivel nacional. Estamos en un momento de crisis, no hay combustible, faltan divisas, existe presión social. ¿Quién va a asumir la responsabilidad de esos 20 años que menciona la carta? Ahora, eliminar o solicitar la renuncia de una autoridad, bueno, pues alivia, ¿no? Calma la presión social temporalmente, pero no resuelve los problemas estructurales que tiene YPFB. Pero yo te pregunto... Modificar... ¿Perdón? Yo te pregunto, Diego, ¿realmente calma? Porque a mí personalmente me alarma más. Es decir, que como bien vos decías, ¿no? O sea, Ackley, ¿cuánto duró? 5 meses.
Ella me parece que ha durado un mes y medio o Menos dos de un meses. mes. No, ella entró Pues el entonces menos 30 de un de mes. marzo y duró en cama. Pues entonces peor. Yo no sé si calma la situación. No, a lo que yo me refiero es que momentáneamente es como una calma momentánea, pero no resuelve estructuralmente la crisis, ¿no? Es decir, como que tratan de calmar a esa presión social, modificando o cambiando a una autoridad, pero la verdad es que el problema estructural es bien grueso, ¿no? Bien fuerte. Yo lo que creo es que Rodrigo Paz se tiene que tomar un tiempo de análisis muy profundo, la verdad, sinceramente, para ver qué hacer con este gobierno, porque es que volvemos a repetir lo mismo. O sea, es que Rodrigo está teniendo problemas día sí, día también. O sea, creo que es momento de que Ciertamente. realmente se haga una pausa, que se siente el solo, se ponga a analizar las cosas y a ver qué. Porque es que está tomando mala decisión tras mala decisión, más. O sea, todas son decisiones malas. O sea, yo no sé quién lo manda o si es que él realmente toma las decisiones, pero es que por el momento no ha habido ni una decisión buena. Bueno, ahora ¿quién Sé va a que, asumir sé que no, YPFB, no? por ejemplo, o ¿Quién va sea, a yo agarrar sé que ese no, fierro caliente que significa la administración de YPFB? Es un yo fierro sé que, caliente en este pero por momento. ¿Quién va ejemplo, a asumirlo? yo sé que no tiene nada que ver, pero cuando anunciaron no, ahora ya las tarjetas de débito y de crédito pueden comprar dólares de manera inmediata. Mentira, no fue así, porque los bancos ni lo sabían. ¿Y de dónde iban a sacar Mm. esas divisas? Entonces yo creo que él toma esas medidas sin pensarlas. Y lo Pero que no está creo que claro, sea él nomás. Para eso tiene un gabinete de ministros, ¿no? O sea, bueno, pero es se que para está eso él es el asesorando, presidente. Él debe ser la máxima, está es tomando decir, si un ministro, yo creo que si un ministro no toma una buena decisión, él como presidente debe asumir ese rol superior y pararlo. pero yo te consulto algo, Adrián. ¿Cambiar el ministro de hidrocarburos como lo acaba de hacer resuelve el problema? No, no resuelve La absoluta. presidenta ha advertido una, ¿cuál es su palabra? Ahí decía la nota, una falla estructural. Cuál era su palabra? Esa palabra es clave. Sí, me parece que estaba en la primera parte de la carta. Es la primera palabra, correcto. ¿No? Ahí, a ver. Más, un estado institucional significativamente más deteriorado. Más deteriorado. Entonces, no se halló capaz la señora Cronenberg de encaminar YPFB. Le dieron un fierro caliente y no se halló capaz. ¿Ya? Entonces, eso muestra una crisis más profunda en el gobierno nacional. Porque ¿cuál es más deteriorado de lo previsto? Correcto, Tan más deteriorado deteriorado de lo está previsto. que ha significado el retiro o el despido del ministro de Hidrocarburos. Pero es que, a ver, eh, primero hay que plantearse el tema de la gasolina basura. Ese es el primer punto de partida, ¿no? Correcto. ¿Por qué llega gasolina basura? Porque recordemos que antes, cuando estaba subvencionado, no habían estos problemas de la gasolina. No lo sabía. En un momento el presidente, en una noche, sin anuncio propio y sin avisar a la prensa, a las 9 de la noche, sale en cadena nacional y dice, se terminó. Precio internacional. Resulta que lo pagamos más caro, pero la calidad es de un tercio. Entonces, ahí venimos el primer problema. Después dicen que no, que eso era una compra del anterior gobierno, de la anterior gestión. Mentira, porque salieron los contratos que ellos mismos negaban y ellos harían firmar esos contratos. El nuevo gobierno. Primer problema. Segundo problema. La Agencia Nacional de Hidrocarburos, ¿dónde está? Ellos son los que deben fiscalizar, ¿no?, los combustibles y los hidrocarburos. No Sí, te fiscalizaron fueron, sí, nada. sí. Porque dudo Nada. que nadie se haya enterado de que la gasolina era mala.
Es decir, tenemos otro problema en la Agencia Nacional de Hidrocarburos que no está haciendo su trabajo. Es que en realidad el tema de la gasolina basura fue pues un mal cálculo ahí, ¿no? O sea, que no hayan habido responsables o que no sabían eso, pues ya con el tiempo se descubrió de que no era así, ¿no? De que no era así. Pero es que el mismo ministro también liaba la cosa y Acli también liaba la cosa porque el ministro salió en una entrevista a decir, por el tema de los precios, ¿no? No, porque esos contratos nosotros lo compramos porque la cotización del peso argentino, o sea, nada que ver. Eso, eso fue al final, esa fue al final la salida, la razón por la cual salió Youssef Akli, ¿no? O sea, al O final de sea, cuentas absolutamente. no pudo, No, eso fue no el pudo ministro. contener. Eso fue el ministro el que lo dijo. En una entrevista, si no me equivoco, en Bolivisión. Que dijo que no, porque los precios de a lo que ellos compraban, porque tenían que ver con el peso argentino. O sea, absolutamente nada que ver, porque nosotros no compramos en peso argentino. Totalmente falso. Correcto. Porque normalmente estas cosas se compran en dólares. No se compran en monedas nacionales. Se compran en dólares. Sí. No se Entonces, pudo sostener, no lo pudieron sostener. no lo Al pudo final de sostener cuentas, después. las investigaciones dieron que, bueno, pues no, ellos nomás eran responsables de la compra, ¿no? Y con sobreprecio más encima. Y con sobreprecio, que después recordemos que sí que lo rectificaron y lo acordaron y lo bajaron el precio. No hace mucho, ¿no? No hace mucho, así que ellos sí que lo sabían, digamos. Entonces ¿Te yo lo que acordás digo, luego yo creo, que bueno, descubrieron un camión cisterna que le echaba agua a la gasolina y que dijeron que ese también era otro problema? Desmentido también, ¿no? Porque desmentido aparecieron también, sí, los claro, ¿no? técnicos Porque ellos dijeron que era todo un que era boicot, inviable que se eche gasolina con agua. era un boicot, que los cisterneros eran los que añadían agua a las cisternas, o sea, pero es que en el caso de que fuera así, pongámonos en el caso de que fuera cierto, ni YPFB ni la ANH se dieron cuenta de que esa gasolina era mala, así que no hicieron su trabajo. O sea, en el caso de que ¿Y fuera por qué real, no hubo este problema? ¿No? La gente se pregunta, ¿por qué en 20 años? ¿Por qué antes? ¿Por qué con Arce no había este problema? es que es una pregunta muy, muy, muy clave. Si fuera el problema, por ahí la gente debate, y si fuera el problema en la época de Arce, bueno, pues la verdad que le podían echar la culpa al hecho de que la gasolina estaba subsidiada, pero ahora gasolina sin subsidio y sigue estando en malas condiciones, sigue dañando vehículos. Entonces, yo creo que en estos momentos, eh, lo dicho, yo creo que Rodrigo Paz se tiene que sentar, analizar, meditar y decidir el rumbo que quiere para su gobierno, porque hasta la fecha yo creo que no tiene muy buena aprobación. No, pero no hace mucho salió una encuesta donde tiene casi el 60% de aprobación. No lo sé. Pregúntale a los conductores si están contentos con YPFB. Y YPFB no es una empresa privada, la controla el gobierno. Claro. Ahora, ¿qué van a hacer con YPFB? ¿Quién la va a administrar? ¿La van a pasar a manos privadas? Y es que ese debería ser otro debate. ¿Qué hacemos con YPFB? Si no somos capaces de controlarla, tendremos que tomar alguna decisión. ¿No será un descontrol a propósito? Yo creo que si Rodrigo Paz se quiere ir antes del tiempo, capaz sí que sea un descontrol a propósito. Porque es que este es un problema muy grave. Es que no solo afecta, digamos, al transporte público o a lo que digamos el transporte privado, sino también al comercio. Afecta en todo. Entonces, Rodrigo Paz yo creo que tiene que tomar una decisión, meditar y ver qué quiere hacer con su gobierno. Porque es que son problemas tras problemas. O sea, a diario, él está siendo protagonista de problemas. Y es así. Correcto. ¿Cuál sería, Lo cierto es que cuál tendría que ser, Diego, el futuro de YPFB? Desde tu punto de vista.
Yo creo que en Bolivia existen personas calificadas que merecen la oportunidad de administrar instituciones como esta. Probablemente la administración ha caído en personas no idóneas, probablemente en el marco de acuerdos políticos, pero creo yo que todavía existen personas idóneas para la administración de YPFB. YPFB tiene dos caminos, ¿no? Al menos en el tema del carburante, de la comercialización del carburante, que implica todo, desde la compra hasta la venta del carburante. O se mantiene en la administración pública o pasa a manos privadas, ¿no? No sé si esa es la lógica que están manejando en el gobierno nacional. Pero YPFB en los últimos 20 años, como señala la nota, no se ha visto estos inconvenientes, no se han visto situaciones de mala calidad en el combustible. Y si la hubiera, bueno, se atribuyó a que la pudieron haber atribuido al subsidio. Pero una gasolina que no está subsidiada, está en precio internacional, que venga en estas condiciones, deja mucho que desear, da mucho que hablar. Estamos hablando de personas incompetentes que administran una institución tan importante en Bolivia. ¿En qué momento van a aparecer las personas competentes a administrar una institución de los bolivianos? Y que es la principal generadora de recursos para los 9 departamentos, para las gobernaciones, para los gobiernos municipales, incluso para los gobiernos autónomos indígenas originarios campesinos. Justamente esta tarde estaba leyendo en redes que YPFB se tendría que dedicar exclusivamente a la exploración. Y no me parece mala idea, la verdad. Exploración y explotación petrolera y la comercialización del carburante en manos privadas. Correcto. Sí. Ahora, es decir, mira, es que te pongo un ejemplo. Una mala administración, o sea, administras mal con la idea de más adelante privatizar. ¿Por qué no entraste desde el inicio con esa idea? Es decir, que YPFB va a seguir existiendo, digamos, ¿no? Por lo que yo a propósito, hacer compras millonarias de combustible de mala calidad, todavía inyectarla en los vehículos, otro importante volumen de recursos que el gobierno nacional va a invertir o va a gastar en la reparación de los vehículos. O sea, implica todo esto un gasto bastante elevado como para que al final digan vamos a privatizar la comercialización de los carburantes. ¿Por qué no lo hicieron desde el inicio? Eso no justifica, o sea, tomar como medida la privatización de ciertos servicios no justifica la mala administración que tuvo YPFB. ¿Cómo justificar esa mala administración? No, está clara la mala administración. Pero es que volvemos a lo mismo, o sea, ¿se va a poder remediar? Pero es que se va a poder remediar. Por eso yo justamente no me parece mala idea la que he leído hoy en redes, y es que sean privados quien vendan sus carburantes, que lo consigan de donde quieran, y que YPFB se dedique a explorar. Pero ¿esto qué significa, Adrián? Quiero que quede claro en quienes nos están viendo. A ver, has hecho una mala gestión, una mala administración en esta etapa de comercialización del carburante. ¿A propósito, entonces? Pero es que realmente me parece que sí que es a propósito. Es decir, si a ti te llega... Vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Vos, Diego, te compras unas zapatillas por internet. Te llegan, lo primero que haces es probártelas, ¿no? Si te sirven o no te sirven. Bueno, pues parece que ellos no se las probaban. Es que parece que es eso. ¿No se las probaron a propósito? ¿Y las están usando grandes? Pero es que hay dos opciones. Una, lo hacían a propósito, y otra, una negligencia. Negligencia, pero en toda regla y sistemática. Es decir,
compraron un combustible de mala calidad, ya, y no se dieron cuenta que era de mala calidad. Es como vos decís, los controles dónde estaban, cuántas personas, cuántos supervisores existen en la cadena logística para llegar al consumidor final del combustible. No es uno, no es nomás el portero, Pero son varios canales de supervisión y de control de calidad que existen desde el momento de cargar el combustible hasta que llega a los surtidores. O sea, porque entiendo que una cisterna, la única forma es que haya habido una orden, no pasan esas cisternas porque pasan. Pasan bueno, ese pero es combustible que, porque exactamente, pero es que puedo entender, digamos, de que no hagan análisis a todas las cisternas porque son hartísimas, ya, lo puedo entender, y que lo hagan aleatoriamente. Pero es que por lo que sabemos, todas las cisternas, el 100% o un 90% o 80% eran combustible basura. Entonces, ¿cómo es posible de que aleatoriamente a ninguna de esas cisternas que traen ese combustible no le hayan hecho análisis? Es la pregunta, es que realmente te da para ponerte a pensar, es que lo hacían a propósito. Realmente te da que pensar. es una persona que nomás a ver, bueno, pasa la frontera y lo distribuyen como quieren. Pasa pues por un nivel de verificación, de monitoreo, de control de calidad para llegar recién al Pero usuario final. y no solo de parte de YPFB, sino que también parte de la ANH. ¿Dónde está? Es que son dos entidades Sí, distintas. es un trabajo coordinado. La única forma para que ese combustible haya entrado a la venta en esa calidad es la única forma que yo hallo es que haya habido una instrucción desde arriba. La instrucción es, bueno, compraron el combustible de mala calidad, bueno, no hay devolución. Metámosle nomás y después vemos qué pasa. Parece ser que sí, porque es que la verdad es que si no, yo no lo entiendo. Y yo creo Ahora, que ¿qué es lo tendría que que han haber hecho? sido. Yo sospecho, perdón, Adrián. Han comprado nueva gasolina, pero ¿qué hacen con la otra gasolina? Gasolina no la van a botar. Entonces la mezclaron, yo creo que la han mezclado la gasolina, la de mala calidad con la buena, y han intentado equilibrarla y siguen vendiendo ese combustible basura. No existe la posibilidad de que mezclando una gasolina de mala calidad con una de buena se logre equilibrar y sea comerciable y buena para los motores. Está comprobado de que la gasolina cuando llega a esos niveles de contaminación no sirve. Entonces, ¿qué implica eso? Una pérdida millonaria para el Estado. Entonces, el gobierno no ha querido perder esa gasolina porque significó un volumen considerable de dinero y ha tratado de equilibrarla con la nueva gasolina y bueno, y el problema persiste. Y ahí están Bueno, los pero problemas, ¿no? sin embargo, tienen que seguir indemnizando. Es claro, exacto, Porque recordemos que esa plata no exacto. sale de los seguros porque el seguro no asume, digamos, esa negligencia, porque ha sido una negligencia claramente. Es decir, puede ser, No, vuelvo a repetir, que una cisterna, bueno, vale, pues sí, lo puedo entender, digamos, ¿no? Pero es que esto ha sido una cosa sistemática. O sea, esta gasolina no ha sido un día puntual en un surtidor puntual que se puede haber contaminado, no sé lo que querrás, sino que ha sido de una manera sistemática y en todo el país. Entonces el seguro aquí se limpia las manos. O sea, no se va a hacer cargo de una negligencia, porque esto no ha sido un accidente, esto ha sido una negligencia en toda regla. es verdad. Y hay expertos que te lo pueden explicar. Podemos invitar a algún experto que venga y nos explique qué ha sucedido, un entendido en la materia, y nos va a decir lo mismo. Nos va a decir lo mismo. Para que llegue al consumidor final hay una cadena pues de supervisión, de control, ¿no? Y la pregunta es, a Ahora, estos, intentaron buscar elementos, echarle la culpa a otro, que los cisterneros le echan agua al combustible. Ya salieron también los expertos en el área de hidrocarburos y dijeron, pues es como mezclar agua y aceite. La gasolina con el agua no se puede mezclar.
No se puede mezclar, o sea, está claro, digamos. Lo pueden hacer ustedes el experimento en su casa, no se puede mezclar. Es imposible mezclar. Entonces, soltaron los cisterneros, pues, en un grupo, un sindicato, un grupo importante, ¿no? Entonces ya saltaron los cisterneros y ya pues le reclamaron al gobierno nacional y entonces esa alternativa o ese disparate quedó a un lado, ¿no? Lo que está claro es que quedan muchas más preguntas que respuestas y el gobierno sigue alimentando esas preguntas porque por el momento no ha dicho nada lógico. Hay una pregunta aquí. El cambio, la salida de la presidente de YPFB y el ministro Medinaceli serán sinónimo de que de verdad van a haber cambios estructurales a partir de ahora en YPFB o simplemente se trata de una situación apresurada para calmar los ánimos en la ciudadanía. Pero es que recordemos que cuando entra la presidenta que ahorita ha renunciado, Cronenberg, supuestamente era el gran cambio, de que iban a haber muchos cambios, de que iba a funcionar mejor YPFB, de que se iban a haber muchos cambios, y no duró, como vos decís, ni un mes. Como decís vos, Adrián, al principio decía, según la carta, se halló incapaz. Pero, y es que, a ver, seamos sinceros, ¿quién va a tener el valor ahora mismo de hacerse cargo de YPFB? ¿Quién va a tener el valor? Es un fierro bien caliente, ¿no? Porque es que están todos metidos, ahora, ¿entendés? O sea, es que no es un problema muy pequeño. Sí, pues. Lo que decíamos al principio, Adrián, de que la idea es privatizar el servicio de comercialización del carburante, también no creo que sea una medida que vaya a desarrollar en estos momentos Rodrigo Paz, porque se le viene una ola de críticas, ¿no? Más aún. Pero es que yo creo que es momento de que tome esta decisión y se quite este problema del medio. Es decir, porque esto va a ser muy sencillo. Ahora tener gasolina basura, ¿a quién le reclamas y quién te va a resarcir los daños? Ya es bastante complicado, digamos, ¿no? Pero sin embargo... En principio YPFB ese problema. Quien ingrese a YPFB tiene que resolver ese problema. Y un privado pues no te va a resolver el problema que generó el público. El público tiene que resolver el problema generado por él mismo. Claro, pero sin embargo, pero si esta comercialización se privatiza, si ese surtidor te ha vendido gasolina en mal estado, vas y le reclamas, porque él es el responsable. Pero es que ahora reclamar al gobierno y lo que estamos viendo, y es que la gente sigue arreglando sus autos y ya veremos a ver cuándo le pagan esos arreglos, porque no, o sea, no es culpa ni del surtidor en estos momentos, ni del usuario, es culpa del proveedor que es YPFB. Correcto. Entonces, quiera el gobierno o no, pues que aguante un poquito más de críticas y que diga, pues mira, señores, no somos capaces de comercializar gasolina ni diésel, se lo dejamos en manos de los privados. Y listo. Pero hay creo una pregunta, querido Adrián. Creo que sería... y Luis Arce sí podían hacerlo? Bueno, pues no sé, es que, ni que contesten a esta pregunta, ¿me entendés? Pero que digan, no somos capaces o no queremos hacerlo. Listo, ya está. Pero es que, mientras que siguen teniendo YPFB en su poder y esa comercialización de combustible en su poder, pues el problema que hay es que continúan los problemas. Y es que no se soluciona nada. Hay escasez de combustible. Bueno. O sea, yo no entiendo, yo no creo ese problemas estructurales. ¿Qué problemas estructurales pueden ver cuando se cumple la cadena de distribución de un producto? No sé, si es que... Por eso te digo, o sea, hay más preguntas que respuestas. Hay muchas más preguntas que respuestas. Los que estuvieron 20 años sí seguían los procedimientos y estos no. Eso parece, digamos. ¿No? O sea, y aparte, pero y es que aparte te digo una cosa, o sea, ¿cuánto hace el gobierno que ha dicho que esto era un boicot, que era un sabotaje? ¿Cuánto hacen esto?
Diciembre, enero, febrero, marzo, abril, 5, 6 meses, llevan medio año. Es decir, en medio año no han sido capaces de solucionar este sabotaje. Ahí está. Por Y eso, van a seguir cambiando. y por eso volvemos otra vez a lo mismo. Si es que el gobierno deja muchas más preguntas que respuestas en estos momentos. Y es que es así. Sinceramente, tenemos muchas más preguntas que respuestas. Estructurales dentro de YPFB, fallas en la cadena, fallas en la supervisión en la cadena de distribución del combustible, pero también hay una crisis política notoria, ¿no? Y es que mira, que yo creo que YPFB la tendría muy fácil. Pero muy fácil la tiene. Y es que cada cisterna que entra a sus instalaciones, que le hagan un análisis. Si el sabotaje no está desde que se recoge el combustible hasta que se le entrega a YPFB, que lo digan. No, no, señores, aquí nosotros tenemos los informes y cuando nosotros lo recibimos y lo despachamos, está bien. ¿No? Pero ¿te parece coherente, querido Adrián, que todos los surtidores tengan el mismo problema? Pero por eso, o sea, pongámosle, es que es muy fácil, ¿me entendés? Dar pasos para que la población confíe. Es que es muy fácil, como te digo, o sea, ellos reciben el combustible, le hacen un análisis a todas las cisternas que entran, tienen los informes, el combustible está bien, el que nos llega. Nosotros lo despachamos, le volvemos a hacer un análisis, está bien. Entonces el problema ¿dónde está? Que cuando YPF lo despacha a los surtidores, ahí está la contaminación. Pero es que si ni siquiera son capaces... Contener la mentira, Adrián. Pero es que es lo que te digo, o sea, ni siquiera son capaces de hacer eso. ¿Me entendés? ¿Pero qué implica eso? Bueno, pues eso es lo que implica ser más transparente y darle seguridad a la población. Es que vos están haciendo un daño económico a la nación. Llegar al fondo de esto implica procesos penales al ministro de hidrocarburos y al saliente presidente de YPFB, ¿no? Que por supuesto son aliados políticos del presidente Rodrigo Paz. Tienen su influencia dentro del gobierno nacional. Entonces, si no han tenido la capacidad de señalar una verdad que varios expertos en la materia han indicado, es porque quieren nomás mantenerla aún oculta esa verdad. ¿Y cuánto tiempo más la van a poder mantener oculta? Porque es que ya se han visto las consecuencias. Y la gente yo creo que no va a aguantar mucho más de gasolina basura. Va a ser hasta que la gente acepte nomás que van a privatizar la comercialización del carburante. Yo pienso que esa es la idea. Desde un inicio yo pensé que esto no es algo que sucedió de la nada, una falla involuntaria. Si te parece, mañana vamos a continuar viendo este tema. Hablando de YPFB, yo creo que casi todos los días vamos a tener noticias que comentar de YPFB. Vamos a tratar mañana de tener un experto que nos explique realmente qué es lo que pasa. ¿Qué en este combustible? ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles son, sobre todo, los procesos que normalmente sigue de controles de combustible? ¿No? Porque es importante saber que este combustible debe seguir un control de calidad, que parece ser que en estos momentos no lo ha seguido. No sé si seguirá siguiéndolo o no, pero este tipo de combustible tiene un control de calidad. Y eso es lo que ha fallado. Porque si no, rápidamente se hubieran dado cuenta, oigan, este combustible no vale. No se puede comercializar porque no vale. Y yo creo justamente que esos informes no deben estar. Es decir, esos controles de calidad no se deben haber hecho. O capaz sí y sabían perfectamente de que ese combustible era malo. Hay esas dos opciones. Que sí que hayan hecho ese control de calidad, que hayan detectado que ese combustible era malo, o que sabían que ese combustible era malo y no han hecho esos controles de calidad. Así que yo creo que este culebrón, esta novela de YPFB, da aún más. Mañana vamos a continuar hablando sobre este tema. Vamos a tratar de conseguir a
a alguien para que nos pueda dar un poquito más de información sobre este tema. Y también vamos a ver qué pasa en la Asamblea, a ver si finalmente se modifica la ley o no. Diego, no sé si estás con nosotros. No, parece que no, que hemos perdido a Diego. Pero bueno, queridos amigos, esto ha sido hoy Tertulia Nocturna. Como saben, volvemos todas las noches a partir de las 11 de la noche hasta las 12. Que tengan un feliz descanso.